Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Salas y el día de hoy les voy a presentar este proyecto que habla sobre la reducción del proceso del porcentaje de scrap generado en el proceso de Thermoform de la línea de ensamble UGMSM a través del uso de la metodología 6 Sigma. Para iniciar, bueno, primero quiero compartir con ustedes mi propósito de vida, que es tener un balance familia, trabajo y mi persona para así poder influir en las personas que me rodean, compartir con ellos mis conocimientos y aprendizajes para impulsarlos en su crecimiento laboral y profesional. Ok, entonces este sería el enunciado del proyecto, que es en el periodo de enero a marzo se ha registrado un nivel de scrap promedio del 6.4% en la línea de ensamble UG-MCM de la UAP3, siendo de los principales ofensores, de acuerdo con el último gap análisis realizado por el Departamento de Mejora Continua. Durante este periodo se han reportado 1.349 piezas de scrap de un total de 21.072 piezas producidas. Como tal, el métrico primario es el scrap. Este es el gráfico inicial, donde mostramos de la semana 1 a la semana 12 el comportamiento del porcentaje de scrap de toda la línea, y pues bueno, teniendo como punto de referencia un 5.5%, que es el target de scrap de la línea. Entonces, bueno, iniciando el análisis, aquí lo que encontramos con ayuda de los paretos que estoy mostrando en esta parte, es que de toda la línea, los procesos que están generando un mayor porcentaje son el foam y el proceso de thermoform, ¿vale? Sin embargo, bueno, como parte de la dirección que nos dio el responsable del área, fue que nos enfocáramos en esta parte del proceso, en el thermoform. Por tal motivo hicimos un segundo pareto, el cual muestra por defecto cuál ha sido el impacto cada uno de ellos. Y en este, como podemos ver, el mayor impacto lo hemos tenido por el defecto pérdida de grabado. Y pues bueno, para entender un poquito qué es el defecto, aquí muestro en esta foto, esta es la pieza que se fabrica en esa línea. Y el defecto que logramos encontrar es algo parecido a esto. Este es el mapa de procesos como tal. Aquí vamos a encontrar todas las variables de entrada, todas las variables de salida, identificada también la variable Y que vamos a estar trabajando, enfocando en esta parte del proceso, que es el termoformado. Y pues bueno, aquí tenemos el análisis IPOC, ¿no? Para esta parte. También, bueno, identificadas ya las variables de entrada, tenemos aquí descritas el tipo de variable y si actualmente se están midiendo o no, ¿vale? Lo que hicimos fue colocar estas variables que fueron analizadas previamente con el equipo técnico y bueno, las colocamos en esta matriz de causa y efecto. En el AMEF estamos mostrando solo algunas de ellas para poder ser más claros, ¿no? Estamos considerando las que tienen mayor impacto. Ok, identificadas ya las variables que vamos a medir, afortunadamente, pues bueno, los datos se pueden extraer directamente de máquina. Las tres variables X son el tiempo de calentamiento, la temperatura la temperatura 1 del calentador superior y la temperatura 2 del calentador superior. ¿Vale? Para hacer el estudio de gauge RANAR, vamos a utilizar este termómetro de infrarrojos que es marca Fluke. Pues bueno, con este vamos a tomar las temperaturas de los calentadores y para la parte del tiempo vamos a utilizar un cronómetro, perdón. Para el tiempo de calentamiento, bueno, aquí comparamos el tiempo medido por el operador A y el tiempo de la máquina. Y estos los estamos comparando contra un estándar, ¿vale? Y haciendo esa comparación contra el estándar, lo que vemos es que
el tiempo de la máquina tiene una mayor concordancia contra ese valor de un 93% en el caso del tiempo, y en el caso de la temperatura, aquí vemos que encontramos un 93% de concordancia contra el estándar, ¿no? Okay. Parte de los datos también fueron analizados y se hicieron pruebas de normalidad. Lo que encontramos es que ninguno de las tres variables se comporta de manera normal, o que los datos se comporten de manera normal. El valor de P es menor a 0.005 y por lo tanto pues confirmamos que con una confiabilidad del 95% que los datos no son normales. Por lo tanto hicimos una identificación usamos la herramienta de identificación de la distribución para cada una de las variables, y pues bueno, aquí lo que podemos ver es que en el caso del tiempo de calentamiento los datos se ajustan a una transformación de Johnson. Ajá. En el caso de la gráfica de temperatura superior 1, los datos se ajustan a una distribución de valor extremo por máximos. Y para la temperatura de calentador superior 2, también encontramos que los datos se ajustan al valor extremo por máximos. Okay, entonces vamos a utilizar estas transformaciones en los ejercicios posteriores. Posteriormente hicimos las pruebas de habilidad, utilizando cada una de las transformaciones que ya mencionamos previamente. Aquí lo que encontramos para las tres variables es que los valores de PP, PPK y CPM son menores a 1.33, que es el valor mínimo esperado para decir que un proceso es capaz. Por lo tanto, podemos confirmar que ninguna de nuestras variables y que este proceso no es capaz. En lo que se refiere al análisis estadístico gráfico, pues bueno, aquí con un índice de confiabilidad del 95%, podemos confirmar que la distribución de las tres variables no son normales, que son asimétricos hacia la derecha. Continuando con el análisis de las variables, bueno, aquí pudimos identificar los niveles Z para cada una de las variables. Las tres oscilan en el nivel de Z1, y bueno, con esta tabla de conversión sabemos que nuestros ppm actuales para el proceso de thermoform son alrededor de 158.655 ppm. Hablando de las pruebas de hipótesis, aquí, bueno, revisando los datos con el facilitador, nos hizo la recomendación de hacer el análisis tanto de correlación como las pruebas las hipótesis para ANOVA, ya que la variación que hay entre los datos es poca, no tenemos decimales después de cada número entero. Entonces, bueno, se nos recomendó hacer las pruebas de hipótesis para ANOVA y pues ver qué podemos encontrar también, ¿no? Entonces, para las tres variables se analizaron de la misma forma, hicimos tanto correlación como ANOVA, y pues trataremos de identificar o cómo nos pueden ayudar estos datos, ¿vale? Para la variable temperatura 2, calentador superior, podemos ver que el valor de p-value es menor a 0.005, por lo que se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Eso quiere decir que existe correlación entre las variables de temperatura 1 y temperatura 2. ¿Vale? Entonces aquí lo que podemos ver es que a medida que incrementa la temperatura 1, también vamos a ver un incremento en la temperatura 2, lo cual hace sentido ya analizándolo en el proceso, viéndolo en el piso, ¿no? Y bueno, también en cuanto a la hipótesis para ANOVA,
encontramos pues algo muy parecido. Aquí el valor de P obtenido es igual a 0, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que por lo menos una de las medias es diferente. ¿Vale? Esta información la podemos validar aquí en la gráfica. Y bueno, aquí lo que quise resaltar es 184 es el set point que tenemos considerado actualmente en el proceso. Y bueno, sin tratar de confundir un análisis con el otro, pero aquí lo que vemos es que las medias de las temperaturas del calentador superior 2 son por arriba del set point cuando incrementan también las del calentador 1, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí esta parte, pues sí nos hizo un poquito de ruido y nos va a llevar a poder identificar en la parte de la experimentación cómo nos afecta esta relación. Ok, mismo caso para la variable temperatura del calentador superior 1. Aquí lo estamos comparando contra el tiempo de calentamiento. En este caso, el valor de P es mayor a 0.005, por lo que se aprueba la hipótesis nula, es decir, se confirma que no existe correlación entre las variables de temperatura 1 y el tiempo de calentamiento. Y en el caso de ANOVA, el valor de P obtenido es mayor a 0.05, por lo que se aprueba la hipótesis nula, es decir, en términos estadísticos todas las medias son iguales, por lo que no haber correlación y tener intervalos de medias iguales no amerita continuar con esta parte del estudio. Eso lo vamos a ver a continuación. Y por último hicimos pues también una comparativa entre la temperatura 2 del calentador superior con el tiempo de calentamiento. En este caso rechazamos la hipótesis nula. Eso quiere decir que confirmamos que existe correlación entre las variables de temperatura y tiempo de calentamiento. ¿Vale? Entonces, a medida que hagamos una variación en la temperatura 2, vamos a impactar el tiempo de calentamiento o viceversa, ¿no? Y en el caso de la hipótesis para ANOVA, aquí, como podemos apreciar, el valor obtenido de P es mayor a 0.05, por lo que se aprueba la hipótesis nula. Esto quiere decir que en términos estadísticos todas las medias son iguales. Sin embargo, en este caso sí existe correlación entre las variables, por lo que se continuará con la investigación y mejora en estas variables. Y pues bueno, aquí ya colocamos el resumen de las tres variables que analizamos. Con los datos que logramos analizar, vimos que podemos identificar que la temperatura 1 no tiene como tal una relación con el resto de las variables, y por lo tanto nos enfocaremos en el tiempo de calentamiento y en la temperatura 2 del calentador superior. Estamos mostrando la matriz de Pogg. Aquí se hicieron tres propuestas o tres alternativas. Una de ellas es agregar un controlador de temperatura proporcional a la etapa de calentamiento del proceso de termoform, con un índice de correlación de Pearson de menos 0.357 y un valor de P de 0.045. Se experimentará con estas dos variables con el objetivo de identificar el cuadrante en el que se desempeña la variable de temperatura 2 sobre el tiempo de calentamiento. Sin embargo, también se busca encontrar la relación del efecto que hay entre la variable y la cantidad de piezas que representen el defecto de falta de grabado, el cual con lo analizado hasta ahora no se ha logrado identificar. Okay, para esto, bueno, tomando la ecuación que obtuvimos de la correlación entre el tiempo de calentamiento y la temperatura 2, hicimos el despeje, preparamos esta tabla con los valores, con esa iteración.
Estamos iterando el tiempo de calentamiento y obteniendo el valor de temperatura que vamos a colocar en la máquina. Hicimos como tal la prueba en máquina y bueno, los datos que obtuvimos relacionados con las piezas con defecto, encontramos que a medida que cambiamos el set point hacia arriba o que incrementamos la temperatura de calentamiento, hay una reducción en el tiempo de calentamiento, pero eso también nos genera un incremento en la cantidad de piezas no key. O sea, aquí encontramos que sí, efectivamente, a medida que incrementamos la temperatura la temperatura 2 del calentador superior, existe una relación directa con la cantidad de piezas no key. Entonces, bueno, al parecer, bueno, podemos confirmar con esta información ya que la decisión que tomamos en la matriz de POG sí nos va a ayudar. Este es como tal el plan de implementación. Estamos estimando que para semana 35 esté llegando el controlador que se pueda instalar en máquina y bueno, lo estaremos analizando entre semana 36 y 37 para confirmar esta teoría que tenemos con los experimentos que hicimos en la máquina. Y pues bueno, como tal, se hizo aquí ya una propuesta de plan de control en el cual estamos incluyendo el calentamiento de la materia prima antes de entrar a la máquina, que está relacionada con la temperatura 2 del calentador superior. También agregamos en el nuevo AMEF esta variable que inicialmente no se tenía considerada. Y pues bueno, lo que esperamos o lo que se está proyectando como tal de ahorro para ya teniendo implementada el controlador es un ahorro anual de $13,771, el cual ya considerando los volúmenes que se pronostican para los siguientes meses para este proyecto, pues estará dividido de esta manera y lo estaremos siguiendo con ayuda de esta tabla, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí lo que yo quiero presentar desde el proyecto. Aquí agrego las referencias que utilicé y pues bueno, muchas gracias por la atención.